Muy buenos días a todos y todas. Es para mí un placer, un verdadero placer retomar, después de la pausa del verano y tal y como anunciamos el pasado mes de julio, estos seminarios online que se han venido a denominar Jueves de la Propiedad Industrial, inaugurando este curso académico, por decirlo de esta manera, hoy día 24 de septiembre. El que hacemos hoy, el seminario que hoy va a inaugurar, por tanto, este curso académico, lleva el título de Derechos Fundamentales y Propiedad Industrial e Intelectual. Como bien saben, estos seminarios online que se celebran los jueves de esta época de pandemia y que se van a seguir celebrando durante algún tiempo, dada la buena valoración y la buena recepción por parte de multitud de usuarios y especialistas, hemos venido celebrándolo a través del vehículo de comunicación propio de estas épocas que corren, que es Internet. Y además los vamos a seguir celebrando porque constituyen, creemos así nosotros, un punto de encuentro entre distintos profesionales del ámbito de la propiedad industrial e intelectual. Es un punto que queremos que se erija en un enclave digital de referencia en la materia, especialmente para coadyuvar a la creación de contenidos sobre propiedad industrial e intelectual en lengua castellana. Las medidas que en los últimos tiempos se recomiendan desde el Ministerio de Sanidad y otras autoridades públicas en España ha hecho que la mayoría de las actividades físicas que realizaba la OEPM ahora se realicen por completo o se vean complementadas en su esfera digital. En este sentido, nosotros ahora, donde antes utilizábamos unas salas con unas altavoces y una serie de pantallas y una serie de asientos, ahora utilizamos aplicaciones para videoconferencias, herramientas de una naturaleza evidentemente colaborativa, utilizamos también plataformas de vídeo en streaming y utilizamos además para publicitarnos las redes sociales, lo que ha visto incrementado exponencialmente los servicios que esta época digital nos ofrece a nosotros los usuarios. Lo que ha supuesto, según algunos autores, un crecimiento del 50% del tráfico en las grandes redes de distribución de contenido. Pues bien, esto cabe resumirlo en una idea, y es que la vida material se ha transformado en vida virtual y por ello en esta vida virtual también los derechos de propiedad industrial e intelectual tienen que estar presentes mediante actividades como esta que organizamos desde la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este seminario se va a dedicar a los derechos fundamentales y a su conexión con la propiedad intelectual en sentido amplio, comprensiva, por tanto, de los derechos de propiedad industrial y de los derechos de autor y sus derechos conexos también. Un tema siempre relevante y que pone en consideración las relaciones entre unos derechos y otros, graduándolos siempre de acuerdo con su especial protección o no en los textos constitucionales y en los textos internacionales. Podríamos hablar de ello también desde la perspectiva de sus vías de protección más o menos cualificada, o también podemos hablar desde el punto de vista de la ponderación entre sus límites y en consideración a su contenido esencial, como ya pusiese de manifiesto nuestro Tribunal Constitucional desde la temprana sentencia 11/1981 de 8 de abril, en la cual definió el contenido esencial de los derechos como aquella parte del contenido de un derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad o, dicho de otro modo, lo que hace que sea recognoscible como derecho perteneciente a un determinado tipo. Es también, se refería el Tribunal Constitucional a este contenido esencial, aquella parte del contenido que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacción de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga. De ahí que el contenido esencial de un derecho se viole cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de su necesaria protección. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce la propiedad intelectual como un derecho, es decir, como un instrumento que protege la creación y que protege la innovación como productos de la mente humana. Así lo establece su artículo 27 en su apartado segundo, al establecerse que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autora. Creo necesario aquí dejar claro que este derecho humano a la propiedad intelectual incluye tanto a los creadores propios del ámbito de los derechos de autor y de sus derechos conexos, es decir, del ámbito de las industrias culturales y creativas, como también otros derechos propios de la propiedad industrial, como son el derecho moral del inventor, el derecho moral del diseñador, etcétera, etcétera, etcétera. Esta declaración del ámbito de Naciones Unidas es un instrumento jurídico de indudable valor histórico que recoge cuáles son los derechos humanos básicos que deben protegerse en el ámbito en el que nos movemos hoy en el mundo entero, de acuerdo con las normas de derecho internacional público. Pero en el ámbito internacional hay otros elementos que creo merece la pena que reseñemos como introducción a este seminario. La idea de la
pertenencia a todo el género humano en su dignidad básica de una serie de derechos conectados con la creación intelectual ha venido a reforzarse con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la cual aparecen ya vinculadas claramente unas ideas muy visibles, la ligazón entre un derecho amplio de propiedad y una subespecie de este, que sería la propiedad intelectual, entiéndase de nuevo en sentido amplio, incluyendo los derechos subsumidos en lengua española bajo los derechos de propiedad industrial. Publicada esta Carta de los Derechos Fundamentales en el Diario Oficial de la Unión Europea en el año 2010, reconoce en su artículo 17 el derecho a la propiedad, estableciendo en primer lugar que toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. En segundo lugar, establece que nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. En tercer lugar, establece que el uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interés general. Y por último, hace especial mención a la propiedad intelectual al decir expresamente con estas palabras que se protege la propiedad intelectual. Se trata, por tanto, de un derecho fundamental, entendido así por la jurisprudencia y por el ordenamiento jurídico europeo, que tiene un carácter prácticamente básico y común a toda la tradición constitucional europea y también a la tradición constitucional de otras partes del mundo. Ha quedado consagrado en numerosas ocasiones en la jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por vez primera fue reconocido en la sentencia Hauer de 13 de diciembre de 1979. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, como hemos visto, se hace una referencia explícita en el apartado segundo a la protección de la propiedad intelectual, que es uno de los aspectos del derecho a la propiedad, debido a su fuerte imbricación con la libertad de expresión, por ejemplo, así como a la creciente importancia del derecho europeo de carácter derivado. La propiedad intelectual, como hemos dicho anteriormente, abarca, además de la propiedad literaria y artística, ámbitos tan relevantes para entender la economía de nuestros países hoy en día como el derecho de patentes, el derecho de marcas, la protección jurídica del diseño industrial, entre otros derechos conectados a los anteriores. De esta manera, y gracias al reconocimiento en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las garantías establecidas en el apartado primero de la Carta se aplican a la propiedad intelectual y, diríamos en España, también a la propiedad industrial. Lo anterior supone que, como el derecho a la educación o como el derecho a la sanidad, los derechos de autor y sus derechos conexos y los derechos vinculados a la propiedad industrial se consideran esenciales para el desarrollo de la personalidad de las personas y, por tanto, se configuran como elementos básicos para el desarrollo del patrimonio industrial, tecnológico y, por tanto, económico de nuestros países, a lo que habríamos añadir la evidente dimensión cultural por parte de los derechos enmarcados en el ámbito de la propiedad intelectual, es decir, los derechos de autor y sus derechos conexos. En el ámbito nacional, no obstante, paradójicamente, la Constitución española no reconoce como un derecho fundamental, al menos no de manera formal, el derecho de propiedad y, por tanto, no reconoce en este sentido la propiedad intelectual. No obstante, en tanto es pilar basilar de la Constitución el respeto a la dignidad humana, a través de unos valores superiores del ordenamiento jurídico claramente establecidos, tanto en el preámbulo como en el inicio del propio texto constitucional, y habida cuenta de que el derecho internacional debe informar e informa la interpretación de los derechos fundamentales y del resto de derechos y libertades que nuestra Constitución reconoce, como se establece en el artículo 10.2 de la misma, la propiedad juega un papel esencial para entender el orden sociopolítico y económico consagrado en ella y, por tanto, los derechos que garantizan la propiedad en toda su dimensión son unos derechos casi fundamentales, aunque sea solamente por la evidente raigambre histórica de los mismos. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya de la Revolución Francesa, en 1789, primer gran texto de naturaleza constitucional por ser una evidente declaración de derechos en la historia, ya reconoce la propiedad como un derecho inviolable y sagrado, y así fue reconocido en los códigos civiles que vinieron posteriormente a esta Declaración Universal, todavía emitida en el siglo XVIII. Este derecho de propiedad se ha transformado en el constitucionalismo contemporáneo de una manera evidente, pero sigue siendo un bien jurídico especialmente protegido, sin más limitaciones que su función social y lo que establezca de una manera muy garantista en la legislación correspondiente. Ello hace que buena parte de las instituciones delimitadoras del estatuto jurídico de la propiedad se transfieran también, con las diferencias evidentes que supone, por ejemplo, el carácter intangible y temporal de los derechos de propiedad industrial e intelectual, a estos derechos de propiedad intelectual e industrial. De ahí que, desde una perspectiva jurídica moderna, los derechos de propiedad industrial e intelectual limiten y, por tanto, sean susceptibles de colisión con diferentes derechos que también se reconocen en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea en el ámbito internacional o ya sea en el ámbito jurídico interno. Unos derechos que, algunos sí, están dotados de fundamentalidad ex constitutione,
y otros que, sin tal acento, también son muy relevantes para entender la dignidad humana y las relaciones entre las diferentes personas en la sociedad. Hablamos, por tanto, de, por ejemplo, la conexión entre propiedad intelectual e industrial y el derecho a la salud. Hablaríamos también de la conexión evidente entre propiedad intelectual e industrial y el derecho a la libertad de expresión. Hablaríamos también de la propiedad intelectual frente a otros derechos de propiedad con los que también es susceptible de colisión, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, y en un terreno más práctico, dado que las tecnologías de la información permiten cada vez más consumir y compartir grandes cantidades de información, es muy importante recordar que, especialmente, la parte intangible de estos derechos de propiedad industrial e intelectual es un derecho humano, puesto que solo esta postura va a garantizar, de cara al futuro, el mantenimiento de la actividad innovadora y creativa, que son esenciales, repito, para nuestro modelo social, nuestro modelo político y también, por supuesto, nuestro modelo económico. Por supuesto, esto será así con los límites que hayan de marcarse, pero teniendo en cuenta esta posición proactiva que les ayuda a impulsarlos y que los ubique dentro del catálogo de derechos que también son considerados por el resto de la ciudadanía. Pero yo no me quiero extender mucho más en este asunto porque, como casi todos los jueves de propiedad industrial, por no decir todos los jueves de propiedad industrial, los ponentes que me acompañan son de una talla intelectual excepcional y saben muchísimo más que yo de este asunto, y yo me limito, por tanto, a hacer esta introducción y esta contextualización del tema. Hoy me acompañan los ponentes que les expongo a continuación, en representación, como siempre, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y para mostrar una vez más que nuestros especialistas son versátiles y conocen muchísimos ámbitos del conocimiento y son capaces de trabajar en entornos absolutamente heterogéneos, tenemos a Silvia Navarez González, vocal asesora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que pertenece a la escala de titulados superiores de la oficina. Es doctora cum laude en Derecho por la Universidad de Alcalá, obtuvo el diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Además de las diferentes posiciones que ha ocupado dentro de la escala de puestos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ha sido abogada de entre los años 1990 a 1998 y profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid entre los años 2002 a 2019. Marco Matías Alemán también nos acompaña y dará quizá una perspectiva más internacional al asunto. Es licenciado en Derecho por la Universidad Javeriana, especialista en Derecho de Sociedades por esa misma universidad, diploma de Estudios Avanzados en Investigación por la Universidad de Alcalá y doctor en Derecho, también cum laude, por la misma Universidad de Alcalá. Ha sido abogado de propiedad industrial e intelectual entre los años 1991 y 1995 y en el ámbito público fue superintendente delegado para la propiedad industrial de Colombia del año 1995 a 1998, el equivalente en Colombia a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y posteriormente fue investigador visitante en el Max Planck Institute de Múnich en el año 1998 y desde esa época desarrolla en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual su actividad, donde ha sido, en primer lugar, administrador principal del programa en la Oficina de Cooperación para el Desarrollo para América Latina y el Caribe. Después ha sido director adjunto de la División de Políticas Públicas y Desarrollo, director adjunto de la División de Derecho de Patentes, director encargado en la División de Derecho de Patentes y actualmente ocupa el cargo de director en la División de Derecho de Patentes. Es autor de varias publicaciones, entre las que destaca un libro sobre normativa andina en materia de marcas y coautor de diversas obras intelectuales que todas giran en torno a los paradigmas de la propiedad intelectual industrial, a sus problemáticas y a sus desarrollos jurídicos, pero también a su dimensión práctica. Por último, y en una representación más académica, nos acompaña Esperanza Gallego Sánchez, catedrática de Derecho Mercantil y directora del Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal de la Universidad de Alicante. En su haber se encuentra más de 5 tesis doctorales dirigidas o codirigidas y es autora o coautora de muy diversas obras. Es vocal permanente de la Comisión General de Codificación de la Sección de Derecho Mercantil del Ministerio de Justicia y además es miembro del Consejo Académico Asesor del Magister Lucentinus de la Universidad de Alicante. Como ven, se trata de 3 expertos, juristas de reconocido prestigio y que reúnen en su haber una gran cantidad de reflexiones sobre esta cuestión que nos trata al debate de hoy.
No me voy a poder quedar, lamentablemente, a todas las intervenciones, dada lo apretado de la agenda, por tanto, pasará a moderar a partir de ahora la doctora Silvia Navares, en representación de la oficina, pero quiero aprovechar, queridos colegas, para daros las gracias de antemano por haberos prestado a colaborar en este seminario y, por supuesto, espero que los temas que aquí se traten, que se colgarán en la red oficial de la oficina en YouTube, espero que sean de utilidad para todas las personas que lo vean y ahí quedarán para que en un futuro toda aquella persona que quiera aproximarse a este tema tan interesante pueda hacerlo. Así que sin más, Silvia, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias, José Antonio. Voy a coger el testigo que me cede el director de la Oficina Española de Patentes y Marcas y lo primero que me gustaría decir es subrayar la poca empatía, la poca proximidad, flexibilidad que supone la realización de este tipo de actividades a través de Internet. Ello, no obstante, Internet es precisamente el medio que nos permite llevarlas a cabo, o sea que Internet, como todo, tiene lo que en inglés se llama mixed blessings, que es una cosa que a mí es una expresión que me encanta, que quiere decir bendiciones cruzadas, es decir, que tiene pros y contras. Bueno, pues como muy bien ha dicho mi director, el título de este seminario ha sido consecuencia de una reflexión profunda acerca de la limitación de derechos fundamentales que se ha producido en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan complicados. Y de al mismo tiempo del hecho de que Internet ha sido, por así decirlo, nuestra tabla de salvación. La vida material se ha convertido en vida virtual y también en vida virtual se ha transformado también en virtual se ha transformado el desarrollo de la propiedad industrial e intelectual. Con este webinario queríamos reflexionar sobre las fortalezas y oportunidades, los desafíos y las amenazas que supone el mundo digital en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual, teniendo en cuenta ese carácter fundamental que ha mencionado el director de la OEPM, ese carácter fundamental que tiene en cuanto derecho de la personalidad, en lo que se refiere a la creación en el ámbito del diseño, el derecho moral de inventor, el derecho moral también de inventor en el campo de los modelos de utilidad, etcétera. Entonces, pues efectivamente yo voy a tomar solamente una parte de los problemas que se plantean y me voy a referir a la protección de la propiedad industrial en este campo tan novedoso que es el campo virtual y su efectiva tutela en Internet, lo que en castellano antiguo se llama observancia, la protección y la observancia de la propiedad industrial e intelectual en la era de Internet y los problemas de la usurpación a través de la red y qué retos de futuro se nos plantean. Bueno, pues me gustaría decir que las nuevas tecnologías, junto al auge constante en redes sociales, no solo ha cambiado el paradigma del modo de comunicarnos y de intercambiar información, sino que también ha hecho posible la difusión inmediata de los contenidos, pero contenidos no en el sentido de los contenidos de las obras de los que dan lugar a los derechos de autor y conexo, que es lo que tradicionalmente se había considerado como tal, sino también los contenidos de los títulos patente, de los documentos patentes asociados a las patentes, en el caso de España los modelos de utilidad, la reproducción de diseños a través de Internet, la reproducción de marcas, el uso de marcas a través de Internet. Quiero decir que mi colega Marco Matías Alemán tiene obras verdaderamente exquisitas sobre la vulneración de derechos a través de Internet. Y bueno, pues desde que surgieron redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn o Instagram, el mundo de la empresa y de la industria se ha ido adaptando a estos medios de difusión para que las empresas continúen expansionándose en el mercado y den a conocer sus productos y servicios. Ello se consigue mediante un posicionamiento digital de las marcas y otro tipo de derechos protegidos por la propiedad industrial e intelectual.
derechos que permiten posicionarse a las empresas gracias a su inmediata difusión y gran alcance. Sin embargo, se plantean problemas bastante graves que ya mencionaba la Directiva de la Unión Europea, la Directiva 2004/48, de medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement, que no llegó a buen puerto, pero que se centraba fundamentalmente en la necesidad de proteger los contenidos, la propiedad intelectual, la propiedad industrial en el ámbito de Internet, ideas que estaban presentes en los acuerdos de libre comercio de la Unión de Estados Unidos con distintos países de América Latina, hechos que ha podido salvaguardar o que ha podido salvar la propiedad intelectual el Ministerio de Cultura de España a través de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que es la salvaguarda o que se dedica a la salvaguarda de los derechos frente a la vulneración por parte de los responsables de los servicios de la sociedad de la información, siempre que estos, directa o indirectamente, actúen con ánimo de lucro o su actividad haya causado o sea susceptible de causar daños patrimoniales a los titulares. Si bien la protección para el uso de marcas y de elementos protegidos por derechos de autor y conexos en redes sociales o en Internet está regida por las mismas reglas que los demás medios de comunicación y de publicidad tradicionales, el aumento en el uso generalizado de dichas plataformas como canales para promocionar, distribuir y comercializar productos y servicios plantea nuevos retos legales. Así, el constante desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ha impulsado la creación y crecimiento de nuevas vías de comunicación y de difusión, nuevas formas de materialización de los productos, impresoras 3D, estoy refiriendo a las impresoras 3D en concreto, que suponen, digamos, trasladar el mismo problema que tiene propiedad intelectual, derechos de autor a día de hoy, al ámbito de la propiedad industrial, puesto que ya Internet se convierte no solo en la vía, sino en la materialización de la vulneración, con una simple impresora 3D al lado, y nuevas estrategias y mensajes de posicionamiento de marcas y otros elementos protegidos por el derecho de propiedad intelectual, como son las fotografías, las imágenes, los dibujos. Antes de hacer uso, en este contexto, antes de hacer uso de la marca en cualquier medio, pero más aún en medios digitales, es importante destacar que debe contarse con el debido registro ante el organismo público que corresponda, que sea encargado de administrar el sistema de propiedad industrial. La importancia del registro radica en que se otorga al propietario el derecho exclusivo de uso de la marca, del nombre comercial, del diseño, previene a terceros de usarla y de ser usada sin el debido consentimiento se pueden ejercer acciones conducentes al resarcimiento por violación de derecho. Otro elemento importante dentro del posicionamiento de productos y servicios en redes sociales es la adecuada tutela, la efectiva tutela, la observancia de los derechos. Por ejemplo, la publicación de contenidos, imágenes, marcas, modelos de utilidad en cualquier plataforma digital se puede estar llevando a cabo sin el consentimiento de quien es titular de ese diseño, de esa patente, de ese modelo de utilidad. Se corre pues el riesgo de ser objeto de una acción de remoción de contenidos, así como de indemnización de daños y perjuicios. Además, hay que tener en cuenta que las plataformas digitales y, en particular, los proveedores de Internet, como consecuencia de la regulación legal, son responsables bajo ciertas condiciones de los productos que ofrecen por Internet. Solo en estos días estamos empezando a comprender los efectos que la transformación digital en el panorama mundial de la propiedad intelectual e industrial produce Internet. Sin embargo, se puede observar que es muy rápida, muy profunda y tendrá una importante influencia en la administración de sistemas y políticas de propiedad intelectual e industrial.
Analizar sus efectos en la medida en la administración de la propiedad industrial e intelectual es relativamente sencillo. Hay que valorar las ventajas de aplicar y utilizar esas tecnologías para mejorar la eficiencia operativa, y lo difícil es averiguar cómo afectarán esas tecnologías a los derechos que nosotros estamos publicitando, distribuyendo a través de Internet. Una de las grandes preguntas que se ofrecen hoy en día es si los derechos de propiedad intelectual e industrial existentes ofrecen los incentivos necesarios para fomentar la innovación en esta era digital. De todas maneras, el sistema clásico de propiedad industrial e intelectual sigue siendo pertinente en esta nueva economía impulsada por los datos. Aquí el sistema de propiedad industrial e intelectual está lejos de quedar obsoleto. Sin embargo, todavía no queda claro cómo de eficaz será este sistema clásico para abordar todas las cuestiones derivadas de las tecnologías impulsadas por los datos que dominan la economía digital. Algunos países han adoptado estrategias que hacen de la inteligencia artificial el eje de su política económica. Las tecnologías digitales avanzadas, incluida la inteligencia artificial, son capaces de desarrollar nuevos productos y servicios beneficiosos mediante la manipulación de los datos. Y en casos de algunas de ellas, en particular la inteligencia artificial, su rendimiento mejora cuando tienen acceso a más datos. En la actualidad hay un consenso generalizado acerca de que poner datos a disposición es propicio al desarrollo de productos y servicios útiles y beneficiosos. Sin embargo, no se puede exigir a las empresas que pongan estos datos a disposición de los competidores. Y, en cambio, algunos sectores privados, fundamentalmente el de los científicos, que creen en el valor de la divulgación pública, están adoptando este tipo de prácticas para facilitar precisamente dicha divulgación pública. Es algo parecido a lo que se producía antes, pues, para dar a conocer una determinada invención. Los inventores tenían mucha prisa en publicar y ellos mismos, lo que llamamos los pecados capitales del inventor, ellos mismos al publicar se anticipaban y, por tanto, a la hora de solicitar una patente, su publicación operaba como anticipación de su propia invención, lo cual hacía que careciera de novedad. Bueno, en cuanto a qué factores entran en juego para establecer restricciones a esta difusión de los datos, pues quizá la privacidad es el factor que ha recibido más atención hasta la fecha. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es una consecuencia de ello. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la privacidad como un derecho humano. La seguridad es otro factor, en particular cuando se quiere asegurar que los datos no sean de dominio público, por ejemplo, para proteger la privacidad personal o para mantener una ventaja competitiva. La seguridad plantea dificultades particulares porque en circunstancias normales un Estado no impondría restricciones. En general, el Estado aborda la seguridad desde la perspectiva de impedir que una persona invada, por utilizar las palabras propias del mundo físico, la propiedad de otra. En cualquier caso, la propiedad, y en particular la propiedad industrial e intelectual, es un factor esencial. En el sistema clásico de propiedad industrial o intelectual, cualquier dato no público respecto del cual un agente económico ha adoptado las medidas razonables para mantenerlo confidencial y que se considera que tiene valor económico, cualquier dato no público puede constituir secreto comercial. Sin embargo, en la economía digital, los secretos comerciales se han convertido en el principal medio para proteger datos de importancia económica. El problema que nos planteamos es si se puede proteger realmente, si se puede proteger adecuadamente. Los secretos comerciales
no son un derecho de propiedad en el sentido clásico, sino que son derechos que surgen de una relación en el sentido de que las personas no tienen derecho a entrometerse en el secreto comercial de otro y, sobre todo, no tienen derecho a utilizarlo de una forma abusiva. Bueno, pues un desafío que se nos plantea es que tendremos que estudiar si los secretos comerciales abordan o regulan adecuadamente todas las cuestiones que pueden surgir en relación con la protección de datos en la economía digital. Los derechos de propiedad industrial e intelectual constituyen activos sumamente valiosos para las empresas y por eso su protección resulta indispensable. No obstante, lograr una protección eficaz de tales derechos resulta sumamente compleja en la medida, en primer lugar, en que seguimos estando ante derechos territoriales que reciben protección a través de un sistema de registro o de un procedimiento de concesión en cada estado. Esta circunstancia implica que las empresas deben valorar y planear meticulosamente en qué estados deben tener esa protección. Resulta conveniente requerir dicha protección con objeto de abordar los requisitos, los trámites pertinentes para lograrla en cada territorio. Tratándose de empresas con una adecuada protección en cada país o territorio al que se realicen exportaciones, es necesario conocer la legislación vigente en cada uno de los mercados a los que está dirigido el producto o servicio. De todas maneras, en la práctica, el hecho de que una empresa no haya dispuesto adecuadamente de medidas de protección de sus derechos de propiedad industrial o intelectual en los mercados en que opera o en que ha planeado operar en un futuro, no es garantía para que no sufra sus vulneraciones en el futuro. En caso de que se produzcan vulneraciones de derechos de propiedad intelectual o industrial, la empresa lo primero que tiene que hacer es llevar a cabo el control de los daños que se le han producido y, asimismo, determinar cuál es la vía óptima para la protección eficiente de sus derechos, teniendo en cuenta este mundo en el que nos encontramos, que es absolutamente inmaterial. Las vías óptimas pueden ser la vía judicial, la extrajudicial, una combinación de ambas. Bueno, con carácter general y al margen de la vía escogida, lo primero será instar la adopción de las medidas cautelares ante los órganos jurisdiccionales competentes, que normalmente serán los órganos jurisdiccionales de los estados o del estado en el que se haya producido la vulneración de los derechos. Estas medidas, adoptadas directamente frente al infractor, tendrán por objeto evitar que se reitere la vulneración del derecho, así como evitar que se siga produciendo el daño mientras se resuelve la controversia, intervención y depósito de cantidades, suspensión de actividades ilícitas, secuestros, embargos, etc. Embargos de los instrumentos utilizados para llevar a cabo la comisión del delito. La opción entre la vía judicial y la extrajudicial, pues no es sencilla de adoptar en términos generales. Ambas presentan ventajas y desventajas, como decía yo antes, que pasa en cualquier ámbito de la vida. Deberán valorarse factores tales como la circunscripción territorial en la que se ha producido la vulneración, si la infracción se ha producido en el territorio de varios estados o de uno solo, el nivel de garantías que ofrece la normativa de cada uno de esos estados, el desarrollo de la infraestructura judicial o administrativas en cada uno de dichos estados, el desarrollo de infraestructuras administrativas y o judiciales en cada uno de esos estados. Pasando a las vías extrajudiciales, pues las principales vías son la mediación y el arbitraje. No voy a entrar en el examen de estas vías, puesto que eso sería objeto de otro webinar, pero la ventaja que ofrecen esta resolución de conflictos extrajudicial es la ventaja de que a través de un único procedimiento pueden resolverse controversias suscitadas en diversos estados, con lo cual se evita la duplicidad de gastos y el riesgo de obtener resultados distintos en cada estado.
Pero esta vía también presenta algunas desventajas. En primer lugar, pues los efectos de la solución alcanzada se limitan exclusivamente a las partes, no a terceros. Y el hecho de que las partes, además, deben someterse voluntariamente a la mediación o al arbitraje, salvo que se trate de una previa relación entre ellas en cuyas cláusulas, una previa relación contractual, por ejemplo, entre cuyas cláusulas contractuales se hayan firmado algunas de ellas de sometimiento a mediación o arbitraje. Es decir, en resumen, que las partes tienen que tener la voluntad de resolver la controversia por esa vía. Y por último, el perjudicado siempre puede optar por acudir a la vía judicial, como ya he señalado anteriormente. Terminando, pues en el marco de la Unión Europea, quien vea lesionados sus derechos de propiedad intelectual o industrial deberá tener en cuenta el Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a competencia judicial, reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que determinan no solo los órganos competentes para conocer de las controversias, sino los mecanismos precisos para que tales resoluciones puedan ejecutarse. Si la controversia se produce en uno o varios estados que no pertenezcan a la Unión Europea, deberá atenderse a los tratados internacionales que presenten, suscritos entre los estados, que presenten vinculación con la controversia. Y es especialmente relevante que la empresa cuente con un asesoramiento jurídico preciso sobre la legislación del Estado en el que deberá dirimirse la controversia. No estoy segura de si el sistema, yo no puedo estar segura y no creo que nadie pueda estar seguro de si el sistema de derechos de autor, de derechos de propiedad industrial e intelectual se mantendrá o no, o se mantendrá tal y como lo conocemos hoy en día. Pero lo que sí que es seguro es que se mantendrán monopolios de explotación de las creaciones, que son el principio inspirador del sistema de propiedad industrial e intelectual. Desde luego, los beneficiados por este sistema de monopolio real y exclusivo de explotación van a intentar mantenerlo. El mantenimiento del sistema dependerá de que se desarrolle un tipo de tecnología o no. Bien, en todo caso será la elección de los consumidores, que normalmente no esperamos que nos digan lo que tenemos que hacer. El grado de tolerancia social respecto de determinadas infracciones y el precio de utilización ilícita serán los modelos o los factores que influirán en el mantenimiento de este sistema, como lo conocemos, o su modificación, y la efectividad de los modelos de gestión. En definitiva, en un futuro, respecto de los retos que se nos plantean, este sistema de propiedad industrial e intelectual se conservará si afronta dos cuestiones. Por un lado, una adaptación profunda de los contenidos y, por otro, una capacidad de desplazar el centro de gravedad del sistema. Ahora se centra en la relación entre autor y empresario, que son el centro del sistema. Ahora, sin embargo, todo esto se va a desplazar desde de la relación entre el titular y los consumidores de los contenidos. Hoy por hoy ya se empieza a hablar del derecho de acceso al contenido y del abuso del derecho de los titulares. Y bueno, pues yo creo, en mi opinión, en mi humilde opinión, estas dialécticas pues son las que este futuro marco normativo debería teóricamente tener en cuenta. Y bueno, con esto he llegado al fin de mi exposición, espero no haberles aburrido mucho. Voy a dar la palabra a mi colega don Marco Matías Alemán. Es un verdadero placer pues compartir mesa con alguien tan prestigioso como Marco y que fue mi mentor cuando yo empecé mi carrera. Muchas gracias a todos y Marco, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Silvia, y quisiera en primer lugar agradecer
al doctor José Antonio Gil Celedonio, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por esta amable invitación a compartir este jueves de la propiedad intelectual, hoy jueves 24 de septiembre, con los diferentes miembros de esta audiencia que entiendo por ustedes crece cada jueves. Quisiera igualmente agradecerte a ti, Silvia, por tenerme presente para esta actividad y por tus amables palabras. Y por último, saludar a la profesora Esperanza Gallego, catedrática de la Universidad de Alicante, quien me seguirá en la presentación de estos temas que nos convocan el día de hoy. Yo creo que ustedes han presentado los temas con un nivel de detalle bastante superior al que yo pudiera desarrollar en mi presentación. Ambos lo han hecho con un rigor enorme y con la capacidad de relacionar cada uno de los temas abordados con distintos fallos jurisprudenciales, tanto en el ámbito español como en el ámbito europeo. Lo que yo voy a hacer es una reflexión sobre algunos temas que creo que son relevantes en torno al asunto que nos convoca, que son los derechos fundamentales y la propiedad intelectual. Y en ese sentido, a título introductorio, permítanme hacer la siguiente reflexión. Los mercantilistas, los expertos en derecho comercial, o los civilistas y quienes se ocupan del tema del derecho de autor, normalmente abordamos esta disciplina con el énfasis de los intereses de los distintos actores involucrados alrededor de la titularidad del derecho. Por ello, a pesar de que llevamos años estudiando esta disciplina, muchas veces el tema central es el tema de cómo tramitar el derecho y cómo protegerlo, y luego cómo defenderlo en las distintas instancias jurisdiccionales. Y durante muchos años, temas como esta tensión que se presenta entre los derechos humanos de distinta categoría, derechos humanos como el de la salud, como el de la información, como el de la privacidad, como el del derecho a la libre expresión, y los derechos de propiedad intelectual, fueron temas no discutidos con profundidad hace algunos años y objeto de un gran interés actual. Por el contrario, para muchos que como yo nos iniciamos hace algunos años en la propiedad intelectual, la distinción era la siguiente, era, mire, los derechos humanos se rigen desde el punto de vista de la naturaleza del derecho por principios del derecho natural. Por el contrario, los derechos relativos a la propiedad obedecen a instituciones que existen porque están garantizadas en la ley. Si no estuvieran en la ley, existirían muy pocos elementos para permitirle su adecuada protección. Si tomáramos el muy importante tratado de David Hume, caeríamos en la categoría de lo que se llamaría conventional in nature, y que por ello lo que se intenta es reflejar cómo la forma que se le dé a este tipo de derechos relativos a la propiedad y la propiedad intelectual en particular dependerá de la normativa que se adopte. Y es ahí donde aparecen algunos conceptos de tipo utilitario que aplican tanto para la propiedad tangible como para la propiedad intangible. Y en esta dicotomía encontrábamos algunos que ponían el énfasis de la propiedad intelectual como un derecho de la ley natural. No nos toca hacer un esfuerzo muy grande para entender, por ejemplo, cómo Chapelier en 1791 en Francia, en ese discurso famoso que es una de las bases del derecho de autor, dice el más sacro, el más sagrado de todas las propiedades es sin duda el derecho de autor, que reconoce
esa expresión de la personalidad del autor y en la cual van imbuida una sinnúmero de elementos del autor que se reflejan en cada una de sus obras, y para muchos de estos pues era claro que el derecho de autor haría parte de ese derecho natural. Por el contrario, para otros, como antes dije, la protección obedece a que existe un marco normativo. Pues bien, con esa introducción y como el concepto de propiedad en general y de propiedad industrial en particular ha evolucionado, en lugar de adentrarme en discusiones particulares, me gustaría abordar el análisis de dos textos normativos que creo que son fundamentales. De un lado, la Convención Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 17 prevé de manera muy clara el derecho que tiene cualquiera a tener o a ser propietario o a tener propiedad de manera individual o en asociación con otros. Y el derecho que tiene a no ser arbitrariamente desprendido de su propiedad. Ese es un derecho que aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos con total claridad. Y a renglón seguido, en el artículo 27, aparece una norma que, a mi modo de ver, es una de las normas que hay que entender en detalle para analizar esa relación entre los derechos fundamentales y los de propiedad intelectual y saber si los derechos de propiedad intelectual son o no derechos fundamentales. En el artículo 27 encontramos en el numeral número 2 una disposición que dice que las personas, o cualquier persona tendrá el derecho a la protección moral y material de los intereses que resulten de cualquier obra científica, literaria, artística, de la cual él sea su autor. De tal forma, en esta Declaración Universal, con total claridad, con una claridad meridiana, se deja constancia de cómo todos, no solo unos, todos tenemos derecho a la protección moral y material del resultado de nuestras obras, sean científicas, literarias o artísticas. Y en ese sentido, ese reconocimiento que aparece en esta disposición ha dado lugar a que un número importante de autores de la academia, del sector privado, planteen cómo el derecho de propiedad intelectual tiene la categoría de derecho fundamental. Del otro lado, en el numeral 1 de esa misma norma, del artículo 27, se dice todos, o everyone, tendrá el derecho a participar de manera libre de la vida cultural de la comunidad, tendrá el derecho a disfrutar del arte y tendrá el derecho a compartir el progreso científico y sus beneficios. Y en esa medida, digamos que hay un componente dual en el artículo 27. Está claro el interés de la protección de la propiedad intelectual y sin duda esto sería un desarrollo de la protección de la propiedad en general que antes mencioné, y no cabe duda que esa protección de los derechos de propiedad intelectual tienen anclaje en este marco normativo por la vía de esta norma, pero al mismo tiempo quiere la declaración de estos derechos humanos, quiere también que la sociedad se beneficie, o sea, no solo el autor, en este caso, pero quiere que todos tengan derecho a beneficiar, primero a participar en esa actividad cultural de la comunidad, pero luego a disfrutar del arte y luego a compartir el progreso científico y los beneficios del progreso científico. Y ese es el elemento doble, el que sin duda
llama la atención de manera importante desde siempre, pero muy particularmente en épocas relativamente más recientes. Y llama la atención de diferente o con diferente énfasis. Por ejemplo, en unos reportes que fueron preparados digamos, en los últimos, entre el 2015 y el 2020, por un rapporteur especial del Sistema de Naciones Unidas, se hacen unos análisis, primero de este derecho colectivo de participar de la actividad cultural de la comunidad, y segundo, de este derecho colectivo de beneficiarse del arte y del progreso y el desarrollo científico. Y luego se hacen dos reportes, uno específico en derecho de autor y otro específico en patentes, que son documentos que intentan de alguna forma en el tiempo alcanzar el hecho o desarrollar elementos que a juicio del rapporteur no han tenido un desarrollo suficiente. Lo que dicen es, mucho se ha dicho y mucho se ha escrito sobre el derecho de autor o el derecho de patente desde la óptica del titular, pero poco se ha dicho desde la óptica de la sociedad en su conjunto y de otros derechos fundamentales que pueden ser igualmente interesantes. Y la discusión del documento es de un nivel bastante grande, al punto que, por ejemplo, cuando se discute esta norma de la Declaración Universal, en el artículo 27 que analizamos, se analizó si la referencia que hace el numeral segundo a autor, ¿se acuerdan cuando decía el resultado de cualquier obra científica, literaria, artística, de la cual él o ella sea el autor? Pues se preguntaba el rapporteur en el reporte que hizo en materia de patente, si el término autor, que claramente tiene una connotación del área del derecho de autor, o en España, lo que ustedes llaman la propiedad intelectual, si es que pudiera extenderse al concepto del inventor, que tiene aplicación en el área de la propiedad industrial. Y esa distinción le llevó un análisis enorme antes de concluir que, en efecto, cuando la Declaración Universal habla de autor, en ningún momento pensó dejar por fuera los inventores, y por ello se hace extensible al área de la propiedad industrial igualmente. Y creo que es fundamental esta discusión, porque si no, pudiéramos llegar a una conclusión, a mi modo de ver, errada, y es que el derecho de autor goza de una protección particular como derecho humano, mientras que otras áreas de la propiedad intelectual como género no gozarían de esa protección, lo cual a mi modo de ver es bastante, o se resultaría bastante injusto. El segundo texto que vale la pena analizar es el que se llama The International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, que incluye entre sus disposiciones, en el artículo 15, una norma que más o menos sigue de cerca lo que antes acabo de leer de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dice, los Estados partes de la presente convención reconocen el derecho de todos, primero, a tomar parte en la actividad cultural de nuestra sociedad, el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, y tercero, el beneficio de la protección moral y material de los intereses resultantes de cualquier actividad científica, literaria, artística, de la cual sea el autor. Y luego agrega, los pasos que los estados adopten a los efectos de obtener la realización de estos principios que acaba de mencionar, en particular los necesarios para la conservación, el desarrollo
y la difusión de la ciencia y la cultura será objeto del desarrollo de cada uno de los miembros de este tratado. Y luego agrega, los Estados partes adoptarán medidas relativas al respeto de la libertad indispensable para el desarrollo científico y para la actividad creativa. Y en este sentido, esta norma sigue de cerca entonces las disposiciones de la Declaración Universal en un mecanismo dual, donde de un lado está la protección de los derechos del titular y del otro están intereses de tipo colectivo que hay que considerar. Y yo creo que este tema de ese balance entre estos intereses individuales del autor o del inventor, en el caso de patente y derecho de autor, y los intereses de la sociedad a obtener beneficios que le son igualmente indispensables, ha estado ahí en las discusiones durante muchos años. Cada vez que el tema de excepciones y limitaciones se discute, lo que hay detrás son intereses de tipo colectivo, intereses en los cuales la sociedad tiene interés. O cuando se discuten las exclusiones, aquello que no se puede proteger en patentes o aquellas obras que escapan a la protección por el derecho de autor, igual en muchas ocasiones el interés que se tiene en consideración son intereses de tipo colectivo. Por lo tanto, esa discusión no es nueva. La que es nueva es cuando el contexto, nueva, no tan nueva, es decir, no tiene los años que tienen los marcos normativos de propiedad intelectual, es una discusión cuyos primeros fallos en Europa empieza a verse y las primeras discusiones empiezan a verse a partir de los años 70, 80 y en los 90 empieza a dar ya algunas decisiones normativas, en particular de la Corte Europea de Derechos Humanos, en las que se intentan balancear estos intereses en conflicto, como en los derechos humanos fundamentales y los intereses, en particular la exclusiva que se deriva del derecho de autor o de la propiedad industrial. Y yo creo que es normal porque el interés particular de la propiedad intelectual en nuestra economía actual, la cual llamamos economía basada en el conocimiento, hace que el fruto de la labor creativa del autor y todos los contenidos que los autores desarrollan y el fruto de la labor inventiva del inventor y toda la tecnología de los innovadores a beneficio de la sociedad hacen que nuevos intereses surjan y que por ello nuevos balances necesiten ser encontrados. Y entonces aparecen argumentos que lo que intentan es forzar ese balance y asegurarse que los marcos normativos garantizan ese balance. Por ejemplo, el interés expresado por los consumidores en materia de su interés al derecho a la copia privada, que evidentemente muestra una atención frente al interés de la exclusividad del titular, el interés de las bibliotecas, por ejemplo, a facilitar el libre acceso como estrategia de permitir un mayor uso del conocimiento, como ciertas tendencias como el open source, por ejemplo, o open innovation, que son conceptos que contrastan con esquemas mucho más cerrados que conocimos todos en su momento, o las reacciones en temas como la protección de la materia viva o la no protección a ciertos desarrollos en el área de la informática, muestran cómo estos otros actores quieren que distintos intereses sean considerados. Como antes dije, la discusión de intereses del particular y de la sociedad ha estado ahí, pero nuevos elementos han entrado en esta discusión y en particular el tema de los derechos fundamentales es uno de esos nuevos temas que a mi modo de ver se avanza sobre todo como un tema de poner
bajo un argumento nuevo, límites que siempre han existido. Por ejemplo, he visto avanzar dentro de aquellos que quieren darle un realce a los derechos fundamentales, en ese balance entre derechos fundamentales de otro tipo y los derechos de propiedad intelectual. He visto, por ejemplo, cómo ciertos principios que han existido en la propiedad intelectual desde siempre intentan ponérsele ciertos límites. Como por ejemplo, hay un principio de la interpretación restrictiva de las excepciones y lo que se ha dicho, o en patentes, las exclusiones a la patentabilidad. Por ejemplo, hemos dicho que por ejemplo, en patentes, las exclusiones de la patentabilidad se deben interpretar de manera restrictiva, y se deben interpretar de manera restrictiva porque el principio es que aquello que no esté excluido debe ser protegido. Pues bien, bajo la óptica de derechos humanos, algunos abogan por exclusiones a la patentabilidad en ciertos campos en las que el libre acceso se entiende beneficia más a la sociedad que el impacto positivo de la innovación fruto de las patentes. Hombre, yo entiendo el argumento y entiendo la preocupación, pero a veces considero que por la vía de los sistemas actuales, como el de patentes, también tenemos que considerar cómo el efecto positivo de la patente, que es estimular la innovación, nos trae a nosotros como sociedad una cantidad de desarrollos tecnológicos que pudieran no llegar si no existiera un sistema que funcionara bien como el de patentes. Por ello creo que aún en situaciones tan tensas como las que vive la humanidad hoy, tenemos que tener cuidado en balancear los intereses entre el acceso y los intereses que por la vía de la protección de la propiedad intelectual logramos. Miren ustedes que todos tenemos una esperanza enorme en que la movilización global de la industria que hace investigación y de las universidades que hacen investigación, con el apoyo de los gobiernos y de los institutos públicos de investigación, sean capaces a un paso agigantado de encontrar curas o tratamiento a la enfermedad que todos estamos viviendo, y también, ojalá, una vacuna que permita evitar el contagio. Pues bien, en última le estamos pidiendo a estos actores que innoven. Y cuando uno le pregunta a estos actores qué los motiva a innovar, todos responden al unísono que el sistema de patentes satisface ese interés de promoción de la innovación. Pero al mismo tiempo, la sociedad se preocupa porque de lograrse ese resultado, sea el tratamiento, la cura, o sea la vacuna, la sociedad pueda acceder. Miren ustedes cómo volvemos al balance de la Declaración Universal de protección y acceso. Pues bien, yo creo que esa ecuación, sea por la vía de las políticas públicas que permiten la atención a intereses colectivos, sea por la vía de argumentos que se avanzan como el de los derechos fundamentales, permiten en ambos casos que el objetivo del balance se deba intentar y sea sin duda un objetivo al que debemos aspirar todos los que trabajamos en el desarrollo de políticas públicas. Creo que lo importante y lo que ha quedado claro en muchos de los fallos que se ha dado a nivel europeo, por ejemplo, en algunos de los importantes fallos que se han dado en la Corte Europea de Derechos Humanos, en el que, por ejemplo, se ha intentado balancear el tema de la libertad de expresión con el derecho de propiedad intelectual, vemos como en dos áreas fundamentales, en materia del derecho de autor y en materia de marcas, importantes fallos han mostrado cómo esos equilibrios se pueden dar partiendo del reconocimiento de los derechos de autor o derechos de marca y teniendo en cuenta al mismo tiempo los otros intereses, en este caso un derecho también fundamental como el de la libertad de expresión. En materia de copyright, cuando se ha analizado el tema de información y derecho de autor,
o el de compartir información y derecho de autor en muchos de estos fallos que se han dado en el marco, por ejemplo, de casos muy notorios en Europa que no voy a entrar a discutir en relación con revistas que informan sobre programas disponibles y horarios de programas en televisión y la libertad de información que tenemos, y interés que tenemos como sociedad, pero al mismo tiempo el interés que tiene el titular como derecho de autor, o el caso de fotografías que han sido tomadas en eventos como pueden ser eventos de moda y que han sido puestas a disposición por el titular, es decir, quien toma la fotografía versus los derechos que tienen estas casas de moda a que estas fotos no fueran divulgadas de manera masiva, muestran cómo las Cortes se preocupan de estos balances. O en materia de marca, algunos casos sobre el uso no autorizado, algunos casos en países europeos, por ejemplo, en una famosa marca de cigarrillos en el que se discutía si el uso que hacía una ONG antitabaco que intentaba, usando una combinación entre eslogan y marca, disuadir a los consumidores a que usaran la marca, versus el titular de la misma que alegaba un uso no autorizado, y cómo esos intereses fueron objeto de consideración, o en el caso de rechazo al registro de marca, en algunos casos marcas que se consideran contrarias a la moral, el orden público, las buenas costumbres, pero cuyo solicitante o cuyo titular considera que es su libertad de expresión la que le permite pensar que esa marca es registrable. Son ejemplos de análisis que se han llevado a cabo en este caso en la European Court of Human Rights y que muestran cómo también por la vía de estos balances entre derecho de autor o propiedad industrial y derechos fundamentales se pueden encontrar los equilibrios necesarios. Y por último, tal vez a título de anotación final, es importante mencionar cómo las discusiones que se han dado en torno a la Declaración Universal llevan a algunos a manifestar que el derecho que se tiene sobre una obra o sobre una categoría de propiedad intelectual no es un derecho fundamental. El derecho fundamental es lograr la protección de acuerdo al sistema que cada país establezca. Yo tendría alguna dificultad, porque si no es por la vía de la propiedad industrial, sería por la vía de algunos textos de naturaleza vinculante, como es el Chapter of Fundamental Rights of the European Union, por ejemplo, donde claramente en el artículo 17, numeral 2, se habla de la propiedad intelectual como un tipo de propiedad y se protege la propiedad como un derecho fundamental. Pues bien, creo que hay argumentos suficientes para aquellos que consideran a la propiedad intelectual como un derecho fundamental. Creo que hay razones para aquellos que consideran que la constitucionalización de la propiedad intelectual y la consideración de estas tensiones de otros derechos fundamentales frente a la propiedad intelectual es objeto de una actual y muy importante movilización que posiblemente crea una mayor sensibilización a esos otros temas, y creo que eso también es fundamental, pero creo yo que sea por la vía de esa ecuación entre propiedad y como derecho fundamental y otros derechos fundamentales, o propiedad intelectual frente a políticas públicas que intentan balancear intereses de la sociedad, por cualquiera de esas vías, lo importante es que en el desarrollo de políticas y en la implementación de normas, esos equilibrios se logren sin perder de vista que es muy importante la protección, porque por la vía de la protección se cumple el objetivo de la promoción cultural o de la promoción tecnológica, y que al mismo tiempo es importante que cuando la sociedad avance con ese acervo cultural con el que cuenta, pueda acceder a ella, porque si no, creo que sería difícil entender una sociedad que tiene dificultad en acceder a estas obras o acceder a estas tecnologías. De ahí el que sin duda este trabajo
que se lleva adelante en materia de derechos humanos fundamentales y su relación con la propiedad intelectual sea sin duda un aspecto de vital importancia en el que celebro que autoridades como la Oficina Española estén involucradas y sin duda que la comunidad académica, y tendremos a continuación la presentación de la profesora Esperanza Gallego, con lo cual tendrán ustedes la posibilidad de poner junto todos estos distintos elementos desde la óptica internacional, desde la óptica de la autoridad nacional y desde la óptica académica. Pues sin más, muchísimas gracias y querida Silvia, te paso de regreso el micrófono. Pues muchísimas gracias, Marco. La verdad es que es, como siempre, un placer escucharte con todos los aspectos que has apuntado y especialmente este último de equilibrio, muy importante, el equilibrio entre la protección y el acceso a los intangibles y, bueno, pues la consideración de la propiedad intelectual dentro de los derechos fundamentales por esa parte fundamental que tienen la propiedad industrial e intelectual. Y sin más, pues voy a pasar la palabra a Esperanza Gallego, catedrática, como ya la ha presentado el director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, catedrática de Derecho Mercantil y directora del Departamento de Derecho Mercantil y Procesal de la Universidad de Alicante, miembro de la Comisión General de Codificación y, bueno, no voy a repetir la presentación que ya ha hecho José Antonio. Como siempre, un placer escuchar tanto a Marco como a Esperanza, ponentes excepcionales. Cuando quieras, Esperanza. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes. Lo primero que me gustaría hacer es felicitar al director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, José Antonio Gil Redoño, por esta iniciativa. Bueno, que lo que hace es continuar lo que él inició de forma presencial para la divulgación del derecho de la propiedad intelectual en España y para fomentar el estudio y la investigación en esta materia. Y creo que esto es un gran esfuerzo porque ha logrado, pues, crear un entorno digital de primera referencia en el marco de esta materia. Y es una cuestión que celebramos todos los famosos jueves, como él ha dicho, acaba de comentar, de la propiedad intelectual. Me gustaría agradecer, por supuesto, al director, a José Antonio, su invitación para participar en este encuentro y a Silvia por su amable invitación. Siempre es un placer colaborar con la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero en esta ocasión para mí tiene una doble conexión desde el punto de vista positivo. En primer lugar, el tema es novedoso y aparte de novedoso creo que tiene connotaciones tanto científicas, académicas, como también importantes consecuencias prácticas en las que espero referirme ahora mismo. Y en segundo lugar, por qué no decirlo, por la composición de la mesa. Es un gran placer compartir mesa siempre con Silvia. Me obliga a aprender muchas cosas, a recordar muchas cosas, sin duda por su sólida formación que atribuyo a su doble condición de académica, doctora en Derecho y a funcionaria de alto rango de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y por supuesto es para mí un gran honor también compartir hoy este coloquio con Marco Alemán, un profesional reconocidísimo, de gran envergadura en todos los ámbitos y con importantes funciones en organismos de primer orden como ahora mismo es la OMPI. Pero al revés, a la vez, es decir, me da un poco de miedo intervenir después que él, porque claro, yo he pensado, bueno, no voy a poder decir nada después de que intervenga Marco Alemán. Pero por fortuna, pues él ha tenido un tiempo reducido, que voy a tener yo, y lo que ha hecho es hacer referencia a cuestiones que a mí, en cierto modo, pues me liberan de referirme a ellas y me permiten hablar de lo que realmente yo quería, es decir, que ha sido, por tanto, un miedo, el mío, injustificado. Aprovecho para saludarle a Marco desde aquí, desde Alicante,
Y para recordarle, de parte de todo el equipo del Máster de Propiedad Intelectual e Innovación Digital de la Universidad de Alicante, y en particular en nombre de su directora Pilar Montero, que tiene un encuentro que esperamos con anhelo aquí en cuanto podamos salir de este enclaustramiento que llamamos digital. Como él ha dicho, efectivamente, esta implicación de los derechos fundamentales con el ámbito de la propiedad intelectual es relativamente reciente. Hasta hace escaso tiempo, pues había escasas interferencias o conexiones entre ambos estratos normativos, si se los puede llamar así, porque cada uno pues tenía sus propias connotaciones y su propio régimen jurídico y, como digo, pues había muy, por no decir nulas, escasas conexiones. Este panorama, sin embargo, cambia radicalmente con la publicación del reglamento de la reforma de la marca comunitaria de 2015 y definitivamente con el reglamento de la Unión Europea de 2017. En ambos textos legales se contiene un considerando, el considerando número 21, y en el que se dispone, y leo literalmente, si es que puedo ver bien, que el reglamento debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales y, en particular, la libertad de expresión. En el mismo sentido, exactamente, se pronuncia la Directiva 2015 de aproximación de la legislación, como es sabido, en materia de marcas, en este caso en el considerando número 27. Es importante decir, no obstante, que esta tendencia o esta declaración normativa no es absolutamente novedosa, porque con anterioridad ya podíamos encontrar este tipo de referencias tanto en el ámbito de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal General de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia y asimismo en resoluciones de la Sala de Recursos de la Oficina de la UI. Es verdad que la cuestión no es homogénea en todos estos ámbitos a los que he aludido, pero sí creo que podemos hacer un análisis global en el sentido de comprender que esta jurisprudencia, esta tendencia jurisprudencial tiene dos connotaciones fundamentales, en mi opinión. La primera es, indudablemente, en el sentido, en un ámbito científico, en un ámbito académico, podríamos decir, pero no solamente esto, sino que entiendo, y creo que podemos ahora, o puedo ahora demostrarlo, tiene también importantes connotaciones prácticas. Centrándome en el derecho de marcas, hay dos temas que me parecen muy importantes en este aspecto, en este doble aspecto al que acabo de referirme. En primer lugar, la primera cuestión que yo me he hecho a mí misma. ¿La marca puede considerarse como una manifestación del derecho fundamental a la libertad de expresión? Si la respuesta fuera afirmativa, esto daría lugar a que en el momento del registro, a que en el momento de la solicitud de registro, este derecho fuera fundamental, de tal manera que esa solicitud y el consiguiente registro o no de la marca estuvieran absolutamente relacionados con el derecho a la libertad, con el derecho fundamental a la libertad de expresión, de tal modo que no podría ser denegado el registro si este derecho resultara infringido. Es decir, habría que hacer una valoración, un balance, una ponderación entre el derecho fundamental a la libertad de expresión, que tendría primacía, y otras cuestiones que estuvieran incluidas en el ámbito estricto del derecho de marcas, como por ejemplo las cuestiones relativas a prohibiciones absolutas y en particular, pero no en todo caso, en la prohibición absoluta relativa al orden público. Esa es la primera cuestión a la que me gustaría hacer referencia hoy, y la segunda cuestión, que me parece no menos importante, se refiere a si la libertad de expresión
es un límite inmanente al contenido del derecho de marcas. Es decir, que si respondemos a esta pregunta de manera afirmativa, resultaría que el derecho de marca puede ser, o la marca en sí, puede ser usada por un tercero que no tenga autorización del titular sin que esto suponga una infracción, una violación del derecho de marca. Porque este uso sería una limitación al derecho de marca que estaría avalado precisamente por el derecho fundamental a la libertad de expresión. Bueno, pues comentando en primer lugar la primera cuestión, la segunda no sé si me dará tiempo a hacerlo hoy, pero si no, pues hay más webinars de estos, así que invito a Silvia a que vuelva a llamarme para hablar del segundo aspecto, si no me da tiempo. El primer aspecto es decir, la importancia que tiene el derecho fundamental a la libertad de expresión en el contexto del registro de marcas. Es una cuestión fundamental, obviamente, para las oficinas, por puesto que ellos deciden en torno a esta cuestión y en España tendrá mucha repercusión, estimo, cuando definitivamente pues, entren en vigor las competencias sobre nulidad, sobre declaración de nulidad que competirán en su momento a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Bien, en esta cuestión creo que hay que hacer un análisis doble. En primer lugar, hay que tener en cuenta, lógicamente, la reglamentación relativa al derecho de marcas y, en segundo lugar, el contenido que se atribuye en la legislación y en la jurisprudencia al derecho a la libertad de expresión. En cuanto a las funciones de la marca, de todos es conocido que la función esencial de la marca es indicar la procedencia empresarial del producto o servicio. Lógicamente me estoy refiriendo a las marcas en general y excluyo a otras como las marcas sustancialmente de certificación o garantía que, como también es sabido, no desempeñan esta función. Bien, pero además esta función esencial de la marca, que toda marca debe cumplir, de determinar el origen empresarial del producto o servicio, también es conocido, porque es una jurisprudencia ahora mismo ya consolidada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la marca puede desempeñar otras funciones. Y no solamente las marcas renombradas, sino cualquier tipo de marcas. Entre esas funciones, las que me interesa destacar ahora son las funciones de comunicación y las funciones de publicidad, que tienen ciertos aspectos en común, aunque no sean absolutamente homogéneas. Por función de comunicación podemos entender, conforme a esa jurisprudencia, pues el mensaje que conlleva la marca para suministrar informaciones de todo tipo al consumidor, en torno al producto, en torno a la calidad y hablando de la función de publicidad, pues nos referimos en concreto a algo que tiene relación también con esta forma, con esta manera de comunicación, pero que desempeña una función, un objetivo ulterior, como es el de persuadir al consumidor para que consuma, para que compre el servicio o se avenga a tener en cuenta, compre el producto, perdón, o quiera adquirir el servicio. Bien, por lo tanto, ambas funciones tienen algo en común, que es que las dos son medios de comunicación, formas de expresión, mensajes que se destinan a los consumidores. Esta es precisamente la opinión de la sentencia, una muy importante sentencia del Tribunal de Justicia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de agosto de 2015 en el caso DOR Rumanía. En esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que efectivamente la solicitud, y de ahí la importancia de la resolución, que la mera solicitud de marca es ya una expresión, es una forma, es un medio de llevar a cabo o de ejercitar el derecho a la libertad de expresión, la mera solicitud. Y la consecuencia de ello, que también es fundamental, es que al ser una forma de ejercicio la solicitud de marca del derecho a la libertad de expresión, esto significa que la decisión en torno a conceder o no conceder el registro tiene que estar relacionada
de manera fundamental y esencial con el contenido de este derecho y con los límites que pueden imponerse al mismo. Esta fundamental sentencia es también relevante. Bueno, es relevante porque finalmente llega a la conclusión de que esta teoría se aplica a la marca, a la solicitud de marca, pero es importante destacar que no es una resolución aislada, sino que por el contrario lo que expresa es la posición común tanto de la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos organismos coinciden ampliamente en que la libertad de expresión supone el derecho a emitir libremente mensajes por parte de cualquier persona. Es decir, no se excluye a nadie, ni siquiera a los empresarios, se incluye a los empresarios. Y además a emitir todo tipo de mensajes, no solo políticos o de carácter público, sino que incluye también mensajes de tipo artístico, mensajes de tipo comercial e incluso mensajes de tipo publicitario. Y, por supuesto, no excluye que en el contexto de esos mensajes se tenga ánimo de lucro. Es una doctrina esencial que se puso de manifiesto también, muy importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 24 de febrero del 94, en el caso muy famoso en España, porque España fue condenada ahí, de Casado Coca. En cambio, esta posición común que se sustenta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues no coincide exactamente con la que ha seguido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General y las salas de recurso. Aquí no existe una trayectoria constante en todos los aspectos. Ahora bien, todos estos órganos coinciden en una cuestión esencial, y es precisamente que la solicitud de marca constituye, como dijo en su momento el Tribunal Europeo y la Comisión, constituye una expresión del derecho a la libertad de expresión y que se incluye todo tipo de mensajes, incluidos, por supuesto, los comerciales y los publicitarios. Ahora bien, la diferencia entre sentencias y resoluciones porque depende, hay resoluciones de la sala de recurso de la UIPO que se pronuncian en un sentido y otras en el contrario, y lo mismo hay sentencias del Tribunal General que se pronuncian en un sentido y otras en el contrario. Pero partiendo de esa posición común, como digo, hay dos trayectorias distintas. Unas resoluciones y sentencias estiman que a pesar de esto, es decir, a pesar de que la solicitud de marca siempre conlleva el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el hecho, sin embargo, según una orientación que lamentablemente es mayoritaria, el hecho de que el registro se deniegue no supone, en todo caso, un atentado a este derecho fundamental. Y el motivo, según estas resoluciones y sentencias, es porque el titular del signo solicitado puede utilizar la marca aún sin registro. Luego estas resoluciones llegan a la conclusión de que aunque el derecho a la libertad de expresión queda afectado por la denegación del registro, sin embargo, esta limitación o esta afectación del derecho no es relevante de cara a su consideración como derecho fundamental y por lo tanto no hay que tener en cuenta la reglamentación relativa al mismo, puesto que el solicitante de la marca puede utilizar la marca aún sin registro. Hay, sin embargo, lamentablemente, como digo, no es la orientación que comparto y lamentablemente es la orientación que, sin embargo, sí que siguen las directrices de la UIPO. Sin embargo, hay otra orientación que por ahora es minoritaria, conforme a la cual el uso de la marca fuera del registro no es un motivo relevante para considerar que no se infringe el derecho a la libertad de expresión. Precisamente porque el derecho a la libertad de expresión es absoluto y quiere decir que cualquier individuo debe poder expresarse de cualquier forma y por cualquier medio, y el registro de marca es uno de esos medios. Entre otros motivos, que hay más, pero este creo que es el determinante para llegar a esta conclusión. De manera que
según esta orientación administrativa de la UIPO, de la Sala de Recursos de la UIPO y del Tribunal General, la denegación del registro de marca siempre tiene que valorarse confrontando el derecho a la libertad de expresión, que significa la mera solicitud de esa marca, el derecho de los empresarios, de las personas que quieran utilizar una marca, a integrar dentro del signo los denominativos y los símbolos que consideren convenientes como expresión de o como contenido del derecho a la libertad de expresión, y por tanto la denegación del registro siempre tiene que efectuarse previa ponderación o balance entre este derecho fundamental y las limitaciones que a este derecho fundamental permite el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y artículos concordantes como existen en todas las constituciones de nuestro entorno y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Luego, yo creo que la diferencia es bastante clara. Para la posición mayoritaria en la actualidad no hay infracción relevante de este derecho porque puede usarse la marca fuera del registro, pero para esta otra orientación minoritaria, que es acorde con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay siempre un atentado contra el derecho a la libertad de expresión que tiene que ser ponderada con los límites que el artículo 10 y concordantes del Convenio de Derechos Humanos permite. Esta orientación se mantiene sustancialmente, entre otras, porque digo que hay bastantes de cada una de estas orientaciones, si bien existe la mayoritaria es la primera por ahora, en la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 20 de septiembre de 2011, en el famoso caso del escudo soviético. Ahí el tribunal se pronuncia de forma expresa considerando que el Tratado de la Unión Europea obliga a considerar a los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos como principios que forman parte del derecho de la Unión. Y como consecuencia de ello, creo que esto es importante resaltarlo, es fundamental que se respeten esos principios como condición de legalidad, de los actos, de cada uno de los actos individuales, no solamente de la legislación, sino de cualquier acto, de cualquier autoridad judicial o administrativa de la Unión Europea, incluido, dice la sentencia, como no podía ser menos, el registro de la marca. La conclusión, por lo tanto, es que ningún registro de marca puede ser prohibido si infringe el derecho a la libertad de expresión y los límites que permite el artículo 10.2 del convenio citado europeo sobre los derechos humanos. Bien, yo pienso que esta orientación, que insisto por ahora es minoritaria, va a revertir y va a convertirse en un futuro próximo en la orientación necesariamente mayoritaria, dada la modificación legislativa que acabo de mencionar al principio de los considerandos del reglamento de la marca de la Unión Europea y de la Directiva 2015 sobre armonización de materias de marca, que les recuerdo, lo que hacen es obligar a interpretar y aplicar, no solamente interpretar y aplicar estos textos legales de conformidad con los derechos fundamentales y en particular, recuerdo, con el derecho a la libertad de expresión. Es cierto que estas menciones están incluidas en los considerandos, que como sabemos no tienen efecto vinculante, pero también conocemos el valor, el fundamental valor interpretativo que tiene en las exposiciones de motivos, que es lo que son estos considerandos, y sobre todo hemos de tener en cuenta una cuestión fundamental, el efecto que tiene la llamada a los derechos fundamentales, tanto los incluidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como acabo de mencionar, y sobre todo después de la formulación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, ya que en este último caso la Carta no solo atribuye a los principios, a los derechos fundamentales del convenio, un valor de principios generales informadores, como he comentado antes, y había dicho la sentencia que cita en último lugar, de principios generales que informan la interpretación y aplicación del derecho de la Unión Europea, sino que es fundamental la Carta
se atribuye a sí misma el valor de un tratado. Y todos sabemos el valor que tienen los tratados. De manera que creo que no es algo extraño suponer que la orientación que se ha seguido hasta ahora de considerar de forma mayoritaria que en el registro no hay por qué considerar una eventual infracción del derecho a la libertad de expresión, pues va a tener que ser variada en un futuro próximo. Y bueno, me pueda recordar, no quiero pasarme del tiempo y creo que ya lo he hecho, me dicen nada porque son personas muy amables y la coordinadora Silvia más todavía. Hay un segundo tema que me parece fundamental, solamente quiero recordarlo e indicarlo, no lo voy a desarrollar por supuesto, que es el relativo a si la libertad de expresión supone verdaderamente un límite inmanente al derecho de marca. Y como he dicho antes, esto supondría que el uso de la marca por terceros, aún sin el consentimiento del titular, con estos objetivos, no supondría una vulneración del derecho de marca. Es un tema muy amplio que requiere muchos comentarios, pero solo me permito aquí indicar que si la respuesta es afirmativa, existirían usos, como por ejemplo la parodia de marca, que ahora mismo, como sabemos, no está regulada, o los usos artísticos de la marca, o los usos, por ejemplo, críticos, políticos, como el caso al que se ha referido hace un momento Marco de esa marca de tabaco que se utilizó pues para efectuar una crítica política, u otras, como la marca esta de combustible, que también se utilizó como de una manera crítica para poner de manifiesto cómo este tipo de empresas pues contaminan el medio ambiente, etcétera. Bien, estos usos serían usos permitidos del derecho de marca en nombre del derecho a la libertad de expresión. Y nada más, muchas gracias, un placer, como siempre, compartir coloquio con todos vosotros. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues sin más, vamos a dar por finalizado este webinar sobre derechos fundamentales y propiedad industrial e intelectual, apuntando pues retos de futuro que se han expuesto aquí, como el hecho de que el mundo es cada vez más un mundo virtualizado, la existencia de problemas actuales como la salud, la sanidad, el acceso a determinados medicamentos que están protegidos y que también deben ser tutelados, pero que no deben ceder a ese derecho a la salud de todas las personas. La conciliación entre un derecho fundamental y los derechos fundamentales, la necesidad de que las políticas públicas consigan un equilibrio entre propiedad industrial e intelectual y otros derechos fundamentales como la salud, la vida. En resumen, pues la necesidad de tener en cuenta que estamos en un mundo virtualizado en el que la propiedad industrial e intelectual cada vez va a tener mayor presencia y va a estar más relacionada con otro tipo de derechos fundamentales. Es una lástima que no podamos inaugurar un turno de palabra del público. No obstante, nos ponemos a su disposición. Cualquier controversia, duda o materia, tienen los canales de la OEPM para acceder y hacernos llegar sus cuestiones, sugerencias o preguntas. Muchas gracias a todos.